Sean bienvenidos nuevamente a un video más de QWERTY. Lo que estaremos haciendo en el video de hoy será un componente, un pequeño formulario con LeetElement. Aquí veremos un resultado de cómo estará nuestro pequeño componente en esta ocasión utilizando una gran cantidad de tecnologías. Uno de ellos, como pueden ver, es Storybook, que nos permite tener una demo de todas las variantes disponibles de nuestro componente. Entonces, levantando el proyecto, esto será lo que estaremos construyendo, un pequeño input solamente, con distintas variantes, que puede tener un label superior, una descripción inferior, a su vez donde podemos personalizar el color que esta label tenga. Podemos tener obviamente los dos activados, incluso un ambiente dark. Storybook nos permite tener distintos ambientes para poder ir experimentando cómo se vería nuestro componente. Entonces, y obviamente nosotros le podemos mandar parámetros para poder personalizar las propiedades que tenga este componente. Estaremos utilizando TypeScript para poder realizar nuestro componente de LeetElement, además de utilizar OpenWC para poder crear todo nuestro scaffold del proyecto. Una cosa más que vamos a estar viendo es utilizar TDD. Eso significa que vamos a estar partiendo nuestro código a partir de los tests que vayamos creando e iremos intentando que estos tests se vayan cumpliendo mientras vayamos construyendo nuestra aplicación. Bueno, entonces, sin más que decir, pasemos al código. Bien, ya nos encontramos en nuestro escritorio, entonces vamos a inicializar nuestro proyecto con un npm init@openwc, que nuevamente nos ayuda a crear un scaffold completo de todo nuestro proyecto. Entonces, nos pide si queremos crear un nuevo proyecto o uno ya existente. Será uno nuevo y será un web component, porque después nosotros queremos reutilizarlo como una dependencia de una aplicación ya completa que será nuestro blog que haremos en un futuro. Aquí nos dará ciertas opciones. Uno de ellos es Slint, que nos permite tener cierto formato en nuestro código. Nos ayudará a ver que se cumplan ciertas reglas en la estructura y sintaxis de nuestro código. El siguiente es Web Test Runner, que nos ayudará a poder crear nuestras unit tests. Y como vamos a seguir el patrón TDD, nos ayudará a crear estos tests. Y el último es Storybook. Como dije en un inicio, nos ayudará a crear una demo de todas las variantes de nuestro componente. Entonces le damos siguiente. Ahora nos dice si queremos utilizar TypeScript. En esta ocasión lo haremos. Y a continuación nos pregunta que si queremos agregar unos ejemplos de tanto testing como de Storybook. Le decimos que sí. Entonces seleccionamos las dos opciones. Ahora, ¿cómo se va a llamar nuestro componente? Como el blog que vamos a estar creando se llama Regular Web, yo seguiré la nomenclatura de tener todos mis componentes con un R3 al inicio. Después pondremos lo que hará el componente, será para un formulario y en este caso donde estaremos ingresando nuestro texto. Y ahora nos pregunta sobre la estructura que va a crear, si estamos de acuerdo o no en ella. Entonces le decimos que sí. Ya por último nos pide qué gestor de dependencias vamos a estar utilizando. Podemos usar yarn o npm, en mi caso npm. Ya solamente queda esperar que instale las dependencias. Listo, una vez terminando de instalar las dependencias nos movemos a la carpeta que se ha creado y corremos el proyecto con un npm run start. Esto nos levantará un servidor y podremos ver el componente con todo el contenido por defecto que este nos trae. Y listo, este es el componente que por defecto nos crea OpenWC, que no es más que un botón donde nos estará incrementando un número mediante le demos clic a un botón. Entonces, bueno, podemos detener nuestro servidor y abriremos el proyecto con nuestro editor de código para comenzar a programar. Bien, ya nos encontramos entonces en el proyecto y nos moveremos a la carpeta test, donde tendremos el archivo r3-form-text.test.typescript o TS. ¿Por qué estaremos iniciando desde este punto? Nuevamente porque utilizaremos
TDD, lo que significa que estaremos empezando desde los tests y a partir de ahí nuestro código se tiene que adecuar a lo que vayamos escribiendo en este punto. Entonces, bien, una de las cosas que pueden ver es que estamos cargando el componente por cada test que estamos creando aquí. Entonces, solamente para simplificar las cosas, vamos a crearnos una función que nos esté reiniciando nuestro componente. Para ello, vamos a declarar una variable llamada L, solamente por seguir la convención que están aquí. Será de tipo R3 formText, que será nuestro componente. Entonces aquí tendremos una función que la podemos llamar clean component. Este será igual a una función donde estaremos utilizando async await para que estemos esperando la carga del componente, porque puede ser que tarde cierto tiempo en limpiar todo el componente o en renderizarlo, y esto haga que haya desfase en los tiempos de nuestro componente. Entonces evitemos eso de una vez. Ahora, entonces estaremos con await llamando a fixture. Entonces estaremos copiando la misma estructura que tenemos en este punto. Podemos eliminar el await que yo tenía aquí previamente. Y listo. Ok, ya con esto nuestro componente está cargando, pero solamente para asegurar haré un l.updateComplete, que esto hará que esperemos a que el componente se cargue por completo. Igual aquí de esta forma haremos un await y nos está marcando un error porque aquí debería de ir unas llaves. Bien, listo. ¿Cómo vamos a iniciar nuestros tests? De momento podemos borrar todo esto e iniciaremos con un describe, donde estaremos evaluando nuestros valores por defecto que exista en nuestra aplicación antes de cargar algo. Bien, aquí ya tenemos. Entonces, ¿qué estaremos evaluando por defecto? En primera instancia, todas las propiedades. Entonces aquí pongamos props value. Estos textos solamente son mera guía para nosotros como desarrolladores. Realmente podríamos escribir solamente los it, que será cada caso en específico de los tests. Pero solamente para seguir un poco de orden en esta ocasión. Bien, entonces, ¿qué propiedades vamos a tener o necesitar en nuestro componente? Nosotros queremos un label superior, una descripción inferior, además de poder personalizar el placeholder que tenga dentro. Entonces, de momento podemos tener estas tres opciones. Para ello utilizaremos spec, que ya es un método de testing que viene importado de OpenWC, donde nosotros le estaremos diciendo que nuestro componente que ya cargamos, quiero que me traiga una propiedad label, que esta tendrá un valor por defecto que debería de ser igual a default text, por poner un ejemplo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nuestro valor por defecto cuando carguemos nuestro componente, incluso si no le pasamos una propiedad label, nos va a mostrar este texto. ¿Por qué nos aparece error? Porque claramente el componente de R3 formText todavía no tiene esta propiedad. Y otra cosa que se me olvidó en este punto es que deberíamos de llamar a nuestra función cleanComponent para cargar en todo nuestro componente limpio sin ninguna alteración. Otro método para testear es assert, que podemos realmente utilizar spec o assert. Ambos vienen de Chai, que es una librería de testing, pero solamente vamos a estar utilizando los dos para mostrar la variedad de métodos que existen. Entonces, assert nos permite evaluar de una forma muy sencilla el tipo de la propiedad o de la variable que le vayamos a ingresar. En esta ocasión yo quiero que mi label que hemos creado en esta ocasión sea de tipo string. Entonces vayamos a hacer esto con los otros dos propiedades que yo he dicho, que es el placeholder y el describe. Listo. Realmente estas tres propiedades serían de tipo string y solamente estaremos inicializando un valor por defecto. Realmente aquí podríamos nosotros tenerlo
las comillas simples y no inicializar ningún valor si no lo queremos, pero en esta ocasión para poder ir testeando me ha parecido apropiado tenerlo. Entonces vamos a correr nuestro componente. Con un npm run test nosotros estaremos corriendo los tests y veremos en qué parte está fallando. Aquí obviamente nos estará dando todo error porque description, label o el placeholder son propiedades que no existen en nuestro componente. Entonces pasemos a crearlo. Vendremos en src y aquí estará. Aquí podemos ver la primera diferencia de tener el lead element con JavaScript o con TypeScript. La primera es que nos permite utilizar decoradores donde podemos definir de forma más fácil las propiedades que tenga el componente. Entonces, bueno, de momento lo del render de HTML no lo necesitamos y tampoco el CSS. Luego estaremos agregando los estilos. Entonces tendremos una propiedad llamada description que habíamos puesto que por defecto era default description. Y vayamos a agregar las otras propiedades que nosotros necesitamos. Como lo era un label, donde igual teníamos un default text. Y por último teníamos el placeholder. Este método privado lo podemos borrar ya que no lo necesitamos. Y si corremos nuevamente nuestros tests, veremos si ya pasan todos o hay algo en lo que hemos fallado. Ok, aquí tenemos un error donde nos dice que no se ha podido leer la propiedad description. Entonces veamos por qué. Bien, el error principal es que no está cargando nuestro componente, ya que lo estamos llamando en este punto, pero no lo estamos asignando en ningún momento. Entonces es un L igual al llamado de todo nuestro componente como lo teníamos antes. Entonces volvamos a correr los tests y veamos si en esta ocasión sí corre correctamente. Listo, nuestros tests han funcionado. ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades necesitamos? Bueno, a mí me gustaría tener un manejador que me permita ocultar o mostrar la descripción o el label. Entonces agregaré los tests correspondientes. Listo, lo único que he hecho es tener una propiedad nueva llamada withDescription que será inicializada como falso para que por defecto no nos esté mostrando el label superior si no lo queremos. Y a su vez con el label, de la misma forma. Estaremos verificando que el tipo sea booleano. Y como última propiedad, nosotros podemos tener la descripción de distintos colores. Entonces definamos una propiedad que sería descriptionType, donde podemos inicializarle el significado del color que queremos. Por ejemplo, mandar un warning, un alert, un info, por mencionar algunos ejemplos. Entonces pongámoslo. Listo, aquí ya está. Si volvemos a correr nuestros tests, obviamente estos fallarán. Entonces pasemos a poner las propiedades correspondientes que necesitamos en este punto. Bien, ya lo tenemos de esta forma. Ahora, cuando nosotros estamos llamando una etiqueta, normalmente sus propiedades no llevan camel case, están separadas por un guión. Para eso, dentro de nuestro decorador property, podemos poner una coma y aquí definir cómo queremos que sea llamado nuestro componente desde una aplicación padre. Entonces, podremos definir que cuando llame a description-type estarán haciendo referencia a nuestra propiedad descriptionType. Entonces lo pondré de la misma forma con nuestras otras dos propiedades que tengo aquí abajo. Listo. Lo único que he hecho será, además de agregar el atributo, es darle un salto de línea al nombre de nuestras propiedades para tener una mejor estructura y que no me quede líneas muy largas. Ok, bien, ¿qué es lo siguiente que nosotros vamos a necesitar? Entonces ya será nuestro componente o nuestro input que vamos a estar viendo cómo lo podemos obtener desde aquí. Entonces podemos crear ahora otro test que nosotros queremos ver el componente. Queremos ver el componente en el DOM. Aquí recuerden que estamos todavía dentro de nuestro describe default values. Entonces
vamos a evaluar cómo debería de comportarse nuestro componente si no le mandamos ningún valor. Aquí me he equivocado, sería describe. Y listo, dentro tendremos nuestro componente. Primero, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? Pues yo quiero que el label que hemos declarado, la propiedad label que hemos creado, no se vea realmente. Entonces, aquí pondremos un test donde estaremos llamando a nuestro componente. Accederemos a su shadow root, que recuerden que cada componente de lead element se encuentra dentro de este para evitar que choque con otros componentes que se encuentren en la aplicación. Y dentro estaremos buscando con un query selector nuestro label dentro de toda nuestra aplicación. Entonces, este tendrá un ID llamado label, donde lo único que queremos es su text content, si es que realmente tiene algo. Esto lo guardaremos dentro de una variable, dentro de una constante llamada text, y estaremos evaluando con spec que esta variable test sea igual a un indefinido, porque realmente cuando no estemos mandando ningún label, este no debería de existir en todo nuestro documento. Entonces, esto debería de regresarnos un undefined. Haremos lo mismo con nuestra descripción. Listo, aquí lo tenemos. Y por último, haremos el mismo paso para verificar que nuestro input existe. Pero en lugar de igualarlo a un undefined, veremos que no sea igual a este que he mencionado anteriormente. Entonces, hagámoslo. Bien, entonces este será el test que tendremos con el input, donde estaremos buscando algo que tenga el ID input y buscaremos dentro de sus atributos que exista dicho elemento. Entonces, esto solamente para verificar que nuestro input existe, ya que de momento, como no tenemos ningún valor, por defecto, la única forma de poder encontrarlo o hacer referencia de él podría ser mediante uno de sus atributos. Entonces, si corremos nuestros tests, realmente solo uno debería de fallar, que sería el del input, ya que los otros solamente están verificando que no existe nada de lo que están buscando. Bien, perfecto. Entonces, aquí ¿cómo vamos a tener nuestra estructura? Yo estaré llamando desde este punto a unos métodos que serán de tipo get, y estos me estarán retornando el HTML que yo necesito. Aquí yo estaría llamando a getLabel. En esta parte yo estaría llamando a que me traigan el input. Y por último, estoy pidiendo que en este me traigan el texto con la descripción. Cada uno de estos métodos que vamos a estar llamando será el encargado de tener la lógica de si puede o no renderizar lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces pasemos a crear estos métodos. Listo. Aquí ya tenemos los métodos que nos va a estar retornando el HTML que nosotros necesitamos. Entonces pasemos con el label. Lo único que queremos es que nos retorne al final con un HTML. La etiqueta el label, con su valor de this.label que hemos definido con la propiedad de hace rato. Si nosotros corremos nuestros tests, ahora deberían de fallarnos 2, porque en esta ocasión estamos haciendo que siempre nos regrese el label. Y recuerden que nosotros deberíamos de saber en qué momento existe o no. El test está pasando principalmente porque nosotros habíamos dicho que busque algo que tenga el ID label. Si corremos nuevamente, en esta ocasión sí debería de estar fallando. Listo, entonces, bien. TDD se basa en términos simples en esto, ir guiándonos con lo que nos dice los tests. Aquí por defecto estamos diciendo que el label no debería demostrarse. Entonces, hagamos una pequeña validación antes de regresar el label para poder cumplir con este requisito. Y como nosotros teníamos aquí una propiedad llamada withLabel, vamos a utilizarla para este fin. Entonces, si withLabel es verdadero, nos va a retornar nuestro label superior. De lo contrario, solamente nos estará regresando un string vacío. Hagamos lo mismo con la descripción entonces. Listo. Lo que hice fue exactamente lo mismo. Tenemos nuestra propiedad this.withDescription, donde nos estará devolviendo si es que es verdadero
un HTML con nuestra descripción. De lo contrario, será un texto vacío. Pasemos entonces al input. Este nos estará regresando un HTML, en esta ocasión sin ningún tipo de validación, ya que siempre va a existir. Este será un input, de momento de tipo texto. Esto podría ser después una propiedad que le estemos mandando el tipo del input que queremos, pero de momento no nos importa. Y un placeholder. Este placeholder será nuestra propiedad this.placeholder. A su vez tendrá el ID input. Entonces, si corremos nuestros tests y no hemos fallado en nada, debería de estar pasando todo en este momento. Ok, aquí uno ha fallado y nos dice que esperaba que input fuera igual a input con el signo de numeral. Eso es porque cuando nosotros estamos haciendo nuestro test y queremos ver si el input se visualiza en el DOM, cuando estamos llamando a la propiedad ID no nos lo regresa con este numeral, solamente tendríamos que eliminarlo y ya con esto el test debería estar pasando. Listo, entonces de momento vamos bien. Ahora, ¿cómo vamos a seguir evaluando este tipo de test? Nos saldremos del describe de default values, que será en esta ocasión, y estaremos creando otro describe, donde lo podemos llamar change props, haciendo alusión de que ahora vamos a estar manipulando las propiedades para ir testeando qué debería demostrarse en cada momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuevamente nuestro componente, solamente para evitar que en algún momento se haya reescrito algo, que no debería de ser porque solamente estamos evaluando las propiedades por defecto, pero pues de todos modos ahí lo pongo por cualquier cosa. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es ver si el label está, esta vez si se puede ver en el DOM. ¿Cómo hacemos esto? Realmente solamente tenemos que copiar el mismo test de hace rato y en esta ocasión mandarle un texto a nuestra propiedad text que tenemos y activar la otra propiedad que nos sirve como bandera, que sería el with label. Entonces con él hacemos referencia al componente punto label, es nuestra propiedad. En este le mandaremos por ejemplo un custom text y también a su vez a la propiedad with label la pondremos true. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en esta ocasión? Ya que estamos obteniendo nuestro contenido dentro de la etiqueta label, tendremos que ver si lo que este tiene adentro es igual al custom test que le hemos mandado. Si lo corremos, esto va a fallar, pero ahorita lo explicaré por qué. Bueno, como hemos visto, aquí dice que se esperaba que un undefined sea igual a un custom text. Esto pasa simplemente por los tiempos del ciclo de vida de un componente y lo que tarda en renderizarse. Entonces, el cambio de estas propiedades consume cierto tiempo que nuestro test no es capaz de esperar. Para ello, utilizaremos async await. Entonces, el componente vamos a esperar a que termine de actualizar este cambio que nosotros hemos realizado. Y a su vez, como puede ir variando el tiempo, le mandaremos un await. Listo, entonces nuestros tests han pasado. Vamos entonces a validar ahora que nuestra descripción también se vea cuando nosotros le mandamos los parámetros correctos. En esta ocasión no me detendré paso por paso, sino lo pondré todo de una vez. Aquí lo tenemos y quedaría de esta forma, por si gustan poner pausa y no pudieron resolverlo por su cuenta. Ahora, el último test que me gustaría estar evaluando es si cuando nosotros le mandamos un placeholder personalizado, la propiedad que tenga el input es igual al texto que nosotros le hemos mandado a la propiedad. Entonces, este igual lo pondré de forma rápida. Listo, quedando de esta forma, donde a la propiedad placeholder le estaremos mandando un texto personalizado, esperaremos a que el componente termine de renderizar lo que debería de hacer y buscaremos nuestro input. En este
estaremos obteniendo el atributo placeholder y estaremos viendo si es igual a nuestro custom test, que aquí no lo he cambiado. Listo. Si nosotros vamos y corremos el test, debería de entonces todo estar pasando. Bien, de momento entonces todo nuestro componente debería de comportarse como nosotros queremos. Nos falta una última propiedad por testear, que sería el description type. Dependiendo del tipo será el color que este tenga. Bien, entonces pasemos a testear esa última propiedad que nos falta. Podríamos hacerlo en los valores por defecto, pero recuerden que la descripción no se renderiza. Entonces tendría que ser en el momento que nosotros estamos haciendo que la descripción pueda ser visible en el DOM. Entonces podríamos hacerlo en este mismo momento, donde podríamos tener const una variable llamada description type, donde copiemos todo este tipo de sentencia. Nada más en esta ocasión obtendremos el atributo. ¿Cuál será el atributo que necesitamos? La clase. Y podemos ver si description type es igual a, en esta ocasión, un warning. Veamos si esto funciona o hay algo en lo que hemos fallado. Aquí nos está marcando un error donde nos está diciendo que esperaba que nulo fuera igual a warning, y esto se debe a que nuestra descripción solamente tiene un ID, no tiene una clase, que es lo que nosotros estamos buscando en este punto. Así que pasemos a corregirlo. Daré un par de saltos de línea aquí solamente para que se entienda mejor lo que estamos haciendo aquí con el código. Bien, entonces habíamos dicho que tenemos una clase, que esta será igual a this.descriptionType. Entonces, si pasamos y corremos nuevamente los tests, debería de esta vez sí encontrar el elemento. Nos va a dar un error porque hemos cambiado la propiedad. Aquí nos dice que esperaba que info fuera igual a un warning. Entonces, aquí lo que podemos hacer es o cambiar el warning por un info y ya pasaría el test. O dentro de las propiedades podríamos nosotros estar cambiándole al description type, mandarle en esta ocasión sí el warning. Y todo debería de correr sin ningún problema en esta ocasión. Perfecto. Ahora la pregunta es, estamos viendo puro código, ¿en qué momento estaremos nosotros observando el componente ya en una demo? Pues pasemos a aquí donde dice demo y abriremos el index.html. Aquí nos estará renderizando nuestro componente. Entonces viene precargado algunas propiedades que venían por defecto que podemos eliminar sin ningún problema. Quedándonos de esta forma. Así que pasemos a nuestra terminal y con un npm run start deberíamos de ver en nuestro navegador cómo va quedando nuestro componente. Y aquí lo vemos. Como no estamos mandándole ninguna propiedad, no se ve el label ni la descripción, y a su vez como no tenemos estilo nos está mostrando el input por defecto que viene. Entonces de momento no nos preocupa eso. Veamos si realmente funciona lo que nosotros habíamos querido. Si le mandamos un label donde le podemos poner un custom text, esto no va a renderizar nada porque nosotros tenemos que llamar a la propiedad with_label y volvemos a nuestro componente. Ok, aquí nos está dando un error donde nos dice que el sistema ha superado el límite de observadores. Esto puede ser un problema común en algunas distribuciones Linux o sistemas Unix en general. Para eso existe un comando bastante común, que sería este, donde estaremos ejecutándolo con permisos de superusuario, donde solamente estaremos subiendo la capacidad de observadores que permite nuestro sistema, nuestra distribución. Entonces le damos enter, nos pedirá la contraseña y listo. Si volvemos a correr nuestro componente, veremos si en esta ocasión sí está funcionando como debería o hay algo en lo que nos hemos equivocado. Bien, en esta ocasión sí nos muestra el custom text y ahora veremos si nos muestra nuestra descripción cuando nosotros le agreguemos los parámetros. Nuestra descripción, que podría ser un hello world, y le mandaremos que sea
que no la muestre. Si regresamos, listo, funciona como debería de funcionar. Ahora, vamos a intentar agregarle un poco de estilos para que se parezca más a lo que vimos del resultado final de la aplicación. Entonces, podemos crear dentro de src otro archivo llamado r3 form text styles.ts, donde estaremos creando todo nuestro CSS simplemente para no tenerlo en el mismo archivo y se vaya juntando cada vez todo en un mismo lugar. Entonces vamos a importar desde lead element, vamos a importar CSS y este lo vamos a exportar por defecto. Y aquí estaremos agregando todos nuestros estilos. Y ya únicamente desde nuestro componente principal podemos eliminar esto porque desde aquí no lo vamos a utilizar. E importaremos nuestros estilos. Para que esto funcione necesitamos asignarle, vamos a decirle que vamos a importarnos los estilos desde nuestro archivo de styles. Ahora lo que nos falta es agregarlo a nuestra propiedad estática de estilos. Esto normalmente se hace con un arreglo y le pasaremos nuestros estilos. Si en un futuro quieren agregar más carpetas con distinto CSS, solamente con una coma se estará agregando como en un arreglo común y corriente. Bien. Ya nada más por último, para seguir manejando el HTML, me gustaría que todo este tipo de etiquetas que fuimos agregando estuvieran dentro de un contenedor. De esta forma nosotros podemos manipular todo en su conjunto de forma más fácil. Un contenedor en HTML puede ser de distintas formas. Puede ser un section, puede ser incluso un footer, un header, un main. En mi caso utilizaré un div, que es lo más sencillo y lo de toda la vida. Entonces tendremos una clase llamada container, donde estaremos metiendo todos nuestros métodos que hemos creado. Y como este no es un video de CSS, lo único que haré es copiarme los estilos para que quede de acuerdo al input que vimos al inicio. Si ustedes quieren tener acceso al código, estaré dejando el link del repositorio en la descripción. Listo, quedando de esta forma. ¿Qué es lo que he hecho? He declarado unas variables de CSS con los distintos colores que vamos a estar utilizando. He inicializado un tipo de fuente, de tipografía, y tanto a la descripción como el label les he asignado la tipografía BT323, que es como pixel art, nada más para darle juego. He agregado ciertos estilos para temas, de si queremos un ambiente oscuro, o un ambiente ligero. En un momento agregaré la propiedad para que vean cómo funciona esto. Pero solamente tienen que tener en cuenta que va a ser una clase que se va a agregar y nos va a cambiar los colores, o en este caso un sombreado que va a tener nuestro input. Entonces, si vamos a nuestra página HTML, de esta forma va quedando nuestro input. De momento el sombreado no se muestra porque le hace falta tener el ambiente. Entonces pasemos a ello. Y por supuesto iniciaremos primero con nuestros tests. Bien, aquí lo he agregado. Lo único que hacemos es tener una propiedad llamada ambiente, que será de tipo claro al inicio por defecto, y será de tipo string, obviamente. Pasemos a agregar entonces nuestra propiedad dentro de nuestro componente. Como estamos siguiendo cierto orden alfabético, lo voy a poner hasta aquí arriba. Entonces agregamos el decorador property. ¿De qué tipo será? Habíamos definido que sería de tipo string. Y nuestro ambiente tendrá un valor por defecto que será ligero. Será ligero. Si corremos nuestros tests, aquí ya nos estaba diciendo que había algo que fallaba, una propiedad que no existía.
pero si en este momento yo corro los tests, debería de estar funcionando, debería de pasar todo sin problema. Ok, aquí nos está diciendo que esperaba que light sea igual a light. Aquí me equivoqué, es un error de tipeo, que es en este punto. Listo. Entonces, si corremos los tests, debería de estar pasando ahora sí todo correcto. Perfecto. Bien, aquí tenemos entonces nuestro componente. De momento no nos da ningún error. El sombreado el sombreado aún no nos los da, principalmente porque este debemos de ponérselo al div, que es el que nos estará diciendo el ambiente que estaremos manejando. Entonces this.ambient. Entonces aquí ya podemos ver el sombreado que tiene, ya se puede diferenciar un poco más este input, y si nosotros le pasamos el mouse, nos hará el sombreado. Ahora, pueden notar que había dicho que la tipografía será pixeleada, será al estilo pixelar, y aquí nos encuentra. Entonces, para que esto también nos funcione, nos podemos ir a Google Fonts y agregar esta tipografía que nosotros necesitamos. Lead Element lo que hace es tomar la tipografía que se encuentre en la aplicación padre que lo está ejecutando. Entonces, para ello nosotros tendríamos que buscar la que yo he definido en este punto, que es BT323, que sería esta en específico. Entonces la podemos agregar. Y la otra que estábamos buscando era Roboto. Y listo, aquí lo tenemos. Nos dará el link que debemos de copiar para ejecutar, para poder correr esta tipografía. Y en nuestra demo, nosotros aquí copiamos el link. Si guardamos y venimos a nuestra demo, ahora sí nos carga la tipografía que nosotros queríamos. Bien, ¿qué es lo que nos falta entonces en este componente que hemos creado de momento bastante simple? El storybook que vimos al inicio, que es esta demo de cada una de las versiones de nuestro componente, que nos permite tener también ambientes oscuros y cosas por el estilo, que son bastante interesantes si después nosotros le pasamos nuestra aplicación a alguien más. De esta forma él puede ir probándola. Así que podemos cerrar todo esto. Y lo que realmente nos interesa se encuentra dentro de la carpeta Stories. Y aquí se encuentra un archivo indexstories.typescript. Este nos va a dar un error porque viene el ejemplo que estaba con el componente por default. Entonces pasemos a ver qué nos trae esto. Primero es una configuración, donde nos estará pidiendo todas nuestras propiedades. Entonces aquí las voy a agregar. Bien, aquí lo tenemos. Podemos ver que tenemos el ambiente, donde le estaremos pasando un control, que esto ahorita lo explicaré. Y podemos pasarle una descripción para que el storybook nos muestre de qué sirve cada propiedad. Y aquí estuve pasando cada una de las propiedades que nosotros hemos definido. Bien. ¿Qué nos pide ahora? En una interfaz nosotros estaremos definiendo el tipo de nuestras propiedades. Entonces también aquí tenemos que poner cada una de las que hemos definido. Quedando de esta forma, tenemos nuestro ambiente que es de tipo string, nuestro label igual, with description y with label son de tipo booleano, y aquí lo hemos definido. Ahora, en esta parte lo que hace es llamar a nuestro componente y pasarle las propiedades. En el ejemplo que venía por defecto vemos que estaría llamando al componente R3FormText, que es el nuestro, y le estaría pasando el title y el counter. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es mandarle todas las propiedades que nosotros hemos creado para ir probando demo por demo. Entonces primero en la parte superior he agregado cada una de nuestras propiedades con su valor por defecto. Y lo que haremos a continuación será pasarle todos estos valores a las propiedades dentro ya de la etiqueta. Listo. Una cosa para anticiparnos al posible fallo que pueda surgir es que este no es nuestro demo, entonces no nos estará mostrando la tipografía que nosotros
estamos esperando. Entonces nos vamos a nuestro componente y nos importamos solamente la tipografía de Google Fonts dentro del render de HTML que tenemos en este punto. Ahora, aquí nos está dando errores porque nos estaba mostrando ejemplos con el componente por defecto. Entonces de momento lo voy a eliminar y solamente que nos esté cargando el que venga por defecto. Aquí lo podríamos cambiar por default y listo. Entonces, para correr esta interfaz, lo único que nosotros tenemos que hacer es irnos a la terminal. Bien, entonces, el comando para poder correr este storybook es con un npm run storybook. Y ya con eso nos estará levantando esta interfaz. Bien, ya una vez levantado aquí podemos ver que tenemos nuestro caso por defecto, que será este componente. Storybook nos ofrece, por ejemplo, una documentación donde podemos ver la descripción que nosotros hemos agregado. Nos permite tener distintos ambientes en nuestro componente para ir evaluando los colores y a su vez poder ir manejándolo como se vería en dispositivos móviles. Pasemos a agregar distintos casos para ver cómo funciona esta tecnología, que a mi parecer es bastante interesante y muy útil. El primer caso que vamos a estar evaluando sería el de nuestro label, donde definiremos una constante con el nombre que nosotros queramos. En esta ocasión, para hacer referencia a la demo, será widthLabel, y le pasaremos el template que hemos definido acá arriba y haremos un video. Entonces, ahora a este widthLabel que hemos definido le vamos a ir cambiando los argumentos que este tenga. ¿Qué argumentos nosotros necesitamos para que el label se vea? Pues la propiedad label, donde le estaremos pasando un custom text. Y a su vez, para que sí se pueda renderizar, haremos alusión a su propiedad widthLabel y le pondremos que sea verdadero. Si nosotros nos regresamos a nuestro storybook, este debería de recargarse por sí solo y mostrarnos ahora la opción de widthLabel. Y vemos que aquí ya tenemos entonces los dos casos. Ahora agreguemos un tercero como último ejemplo, el que nos muestre también la descripción. Este tendrá los mismos dos valores que habíamos definido hace rato, un label y widthLabel, y también tendrá que nuestra descripción podría ser nuevamente el Hello World. Nos está marcando un error porque necesita una coma en este punto. Y aquí porque no existe ninguna propiedad llamada describe. Es description. El último que nos queda es agregarle nuestra propiedad with description, donde estaremos diciendo que sea igual verdadero. Si regresamos a nuestro storybook, debería de recargarnos y mostrarnos ahora esta opción. Perfecto. Habíamos dicho que teníamos un ambiente oscuro, que aquí lo definimos y era con textos. Entonces, si nosotros en lugar de pasarle el que viene por defecto, que es light, le pasamos un dark, este nos cambiará de tonalidad. Eso ya quedará como ejercicio para ustedes si es que tienen curiosidad. De todos modos, el link del componente lo tendrán en la descripción. Pronto estaremos viniendo con distintos ejercicios con todas estas tecnologías, principalmente porque estaremos construyendo a futuro un blog con estos componentes que vayamos creando. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.